Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón. Tengo el gusto de conversar hoy con Rolando Cartaya de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Él además preside el Observatorio Cubano de Conflictos. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Mario? Gracias por tu invitación. Siempre es un placer. Bueno, primero, para quienes no lo conocen, ¿qué es el Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando? Bueno, es una organización que se dedica a estudiar los conflictos en Cuba. En la medida de lo posible, ayudar a resolverlos. Hay entrenamientos que se hacen con personas sobre cómo resolver ciertos conflictos locales, eh, apelando a las autoridades por los canales regulares. Pero también desde septiembre del 2020, el observatorio ha estado publicando un informe mensual sobre las protestas en Cuba. Eh, Esto se ha mantenido, tuvo un pico después en el mes de las protestas del 11J, y después en otros meses se ha también equiparado la cantidad de protestas. Y es bueno aclarar que consideramos protestas más que una protesta pública, digamos, de calle, porque justamente a partir del 11J, el gobierno de Cuba se ha dedicado a endurecer todos sus mecanismos legales, digamos, decreto ley 35, 370, código penal, la reciente ley de comunicación social, que penan con cárcel lo que es el ejercicio de la libre expresión, la libre opinión y la libre información en Cuba. Entonces, consideramos que las personas que se arriesgan en Cuba a estas condenas están protestando, están haciendo una protesta pública. Rolando, bueno, entramos en el mes de agosto, ya comienzan los apagones en Cuba. Mm. ¿Cómo se vieron estas protestas durante el mes pasado, durante el mes de julio? Bueno, el gobierno guardó bastante combustible previendo esto que pasó en el 2022, de que los apagones provocaron protestas casi diarias de calle, marchas, bloqueos de calle, etcétera. Pero él tiene en su contra el estado ruinoso del sistema energético nacional. Y entonces, a principios de julio, después de un par de semanas sin cortes, tuvieron que anunciar apagones nocturnos. Y estos apagones nocturnos se dan en uno de los veranos más calurosos que se recuerde en Cuba y aquí en la Florida, como tú sabes. Entonces, sobre todo en los barrios marginales, es que se produjeron estas protestas. En Centro Habana, una docena de personas se sentaron en la calle después de 10 días sin electricidad. Como tú sabes, esto significa que no puedes dormir, que los alimentos se te echan a perder, que no puedes incluso poner los equipos eléctricos porque las diferencias de voltaje los pueden echar a perder también. Y, por supuesto, inmediatamente se llenó de una nube de boinas negras, lo que es la brigada especial del Mini. Pero digamos, el déficit que más protestas provocó en julio no fueron los apagones, sino el agua. En La Habana hubo más de 200.000 personas afectadas por el agua. En la zona 12 de Alamar la gente salió a la calle. En Colón, una familia puso en un cartel, auxilio, no tenemos agua. Inmediatamente les mandaron una pipa. Al secretario del Partido Comunista en La Habana, Iríbar, le dijeron, oiga, aquí no hay agua ni para hervir un huevo, ¿hasta cuándo es esto? O sea, fue de los servicios, que hay una crisis general de los servicios en Cuba, fue el que más protestas provocó, la deficiencia con el servicio de agua. Y Rolando, ¿qué conflictos se pudo ver durante el mes pasado? El observatorio, ¿cuáles fueron los principales conflictos, además de este tema del agua y los servicios? Sí, bueno, siempre
analizamos los conflictos basados en derechos civiles y políticos y los conflictos basados en derechos económicos y sociales. En el caso de los derechos civiles y políticos, fueron los que predominaron el mes pasado con 327 protestas y los derechos económicos y sociales 262. En el caso de las protestas por derechos económicos y sociales, las que encabezaron a todas las categorías fueron las que tuvieron que ver con la creciente inseguridad ciudadana, Mario. O sea, una cantidad de crímenes, a veces por ajustes de cuenta, pero en muchos casos para robar. Un campesino en Mayarí lo mataron para robarle ganado, a un fotógrafo de cumpleaños en Guantánamo lo mataron en su casa para llevarle la caja fuerte, y así gente por un teléfono te amenazan con un cuchillo a una persona en Moa, la dejaron amarrada de pies y manos en la calle para llevarle la moto, y salió bien porque te digo, ha sido una ola de violencia social, incluyendo estos crímenes letales con fines de lucro, con fines de robar, que la gente está bastante preocupada con eso. Y el gobierno dice que no, que eso es una de la prensa independiente y de Estados Unidos para afectar el turismo. Pero la realidad es que ha habido muchas protestas por esto. Y otros servicios, los servicios dieron detrás de estas protestas por inseguridad ciudadana, que fueron 74, los servicios públicos 68, la inseguridad alimentaria 41, el sistema de salud pública 40 y los problemas de vivienda 10. Estos fueron básicamente los principales conflictos. Y después están, por supuesto, en el caso de los derechos civiles y políticos, la represión que alcanzó 144 protestas por la represión, pero que curiosamente la cantidad de desafíos a la represión se acercó bastante a la cantidad de protestas por la represión, con 134. Rolando, sí, en este tiempo también hemos visto cómo el régimen y sus políticas públicas continúan empobreciendo cada vez más a la población cubana. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el observatorio, desde la Fundación para los Sí, Derechos Humanos? estamos siguiendo a los economistas. Pedro Monreal, que es un crítico constante de las políticas económicas, señala que ha habido un empobrecimiento porque la canasta de bienes y servicios en Cuba es mucho más cara incluso que el salario medio. Los salarios mínimos de 2.100 pesos y la pensión mínima de 1.518 pesos están muy por abajo del salario medio, que está alrededor de los 3.000 y pico de pesos. Pero hoy estaba viendo en Cibercuba que está perdiendo poder adquisitivo el peso en la medida en que el dólar sube. El dólar ya ha alcanzado en el mercado informal 240 pesos y está el salario mínimo se está quedando en $8,75. Eso es muy por debajo de los alrededor de $62, que según el Banco Mundial es el nivel de pobreza. O sea, $62 mensuales, dice el Banco Mundial, y este cálculo es de $8,75, lo que el poder adquisitivo de la gente que gana un salario mínimo en Cuba. Entonces, lógicamente se está empobreciendo, y con este nuevo proyecto del gobierno que se llama bancarización, en el que quieren que todo el dinero sea registrado electrónicamente, ya se están prediciendo nuevos problemas y nuevos empobrecimientos para el cubano medio. Y por último, Rolando, nos gustaría saber qué puntos recomienda el observatorio tener presente para este futuro inmediato. Bueno, no llegamos a incluirlo, pero este de la bancarización es importante. Hay un diputado cubano que hace poco, él tiene una pequeña empresa de software,
Y hace poco, en la Asamblea Nacional, defendió de cierta manera las leyes de mercado, y ahora está diciendo que esta bancarización va a significar que los contenedores que estaban importando las pequeñas y medianas empresas con aceite y con pollo, que a su vez bajan un poco el precio, que están altísimos los precios de cualquiera de estos comestibles, eso se va a acabar. Muchos negocios van a cerrar. También en negocios, sobre todo gastronómicos, dice que van a cerrar. Además de eso, está esto que acabamos de decir, o sea, es un círculo vicioso esto de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo del peso. También está el caso de Europa, que está subiéndole la parada al régimen. Hace poco el Consejo de Europa consideró a Cuba el principal aliado de Rusia en la invasión a Ucrania y llamó a los países miembros a poner a un lado lo que es el acuerdo de diálogo político y cooperación. Y por último, yo te diría que está una encuesta reciente de Cubadata, creo que es, que dice que 29% o 29,1% de los cubanos se unirían a una protesta sin pensarlo. Y hay otro 45% más o menos que dice que lo consideraría. Quiere decir, hay un potencial de protestas en Cuba que es grande. Y por supuesto el gobierno está reprimiendo todo lo que pueda generar una protesta pública. Está el caso de las 20 madres. En WhatsApp crearon un grupo para ir a protestar a la Plaza de la Revolución, al Monumento a Martí, para que a sus hijos les den leche en polvo entera, porque lo que le están dando es un agua de leche, que es una leche para diabéticos que no es nutritiva. Y la seguridad del Estado inmediatamente fue a buscarlas una por una y las intimidó. Pero como te decía, hay un tremendo potencial de protestas y cada vez más los ciudadanos están más dispuestos a expresar sus quejas públicamente, sea en las redes sociales, en comentarios a los medios oficiales, sea en declaraciones a medios independientes, o como esta madre que se sentó allí en Villegas y Obra Pía, sentándose en el medio de la calle para expresar su queja. Tremendo. Muchísimas gracias, Rolando. Estaremos bien pendientes del Observatorio Cubano y de su próximo informe sobre la realidad de Cuba. Gracias, Mel. Gracias a ti. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Brinco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Brinco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Brinco.